todas las acciones, conductas o actitudes que quieren excluir y evitar que las personas se desarrollen en condiciones de igualdad de los derechos humanos. A veces se manifiestan de forma evidente, otras de forma sutil. Socava a la persona, la discrimina y la deja sin derechos ni defensa. El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, una fecha elegida por las Naciones Unidas para recordar que tal día como hoy, en 1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba en Sapperville, en Sudáfrica, para protestar contra las leyes del apartheid. Han pasado 52 años, las cosas han cambiado, pero el racismo no ha desaparecido. Caterina Belsué es la portavoz de la Oficina de Denuncias de SOS Racismo. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana y en el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. Hola, buenos días. ¿De qué modo se manifiesta el racismo en este siglo, en nuestro tiempo, y aquí, en una ciudad como Zaragoza y en esta comunidad autónoma, en Aragón? Pues hay manifestaciones muy variadas, desde las más sutiles, que es lo que nosotros denominamos racismo social, que es el que, por ejemplo, en una casa de vecinos no quieran subir contigo en el ascensor, por poner un ejemplo de los más nimios, hasta las ¿Eso está pasando ahora? Sí, eso está pasando. Eso es algo que ha aumentado, sobre todo desde que empezó la crisis. Este tipo de racismo es el que más ha aumentado. Que ya digo que puede ser eso de un vecino, pero también es casos de gente inmigrante que va por la calle y que se le acerca a alguien y le dice: vosotros deberíais marcharos a vuestro país, o en una fila por quejarte por esperar te digan bastante hacemos con aguantaros aquí. Manifestaciones de ese tipo. Y luego hay racismo institucional también, muchas veces pues por parte de las leyes o de las administraciones públicas, y casos de los que se consideran como más graves, aunque para nosotros no nos gusta hacer una clasificación de graves o menos graves, como serían ya las agresiones o discriminación laboral o otro tipo de casos. Casos los menos graves, como decía, y los más graves, que han aumentado durante el año pasado y de forma significativa. ¿Por causa de la crisis? Nosotros queremos pensar que sí, pero no porque la crisis económica en sí misma sea un factor que haga que haya más racismo, sino porque se ha utilizado en muchas ocasiones a la inmigración como chivo expiatorio, y esta imagen que se da de que si estamos mal y encima tenemos que compartir más y que eso es negativo para nuestra sociedad, hace que se les vea como culpables o por lo menos como agravadores de la crisis económica, y que afloren actitudes racistas, porque la gente era racista, no todo el mundo, nos referimos a estas personas que cometen actos de racismo y xenofobia, lo eran ya antes de la crisis. Lo único que como se ha colocado a la población inmigrante en una situación de especial vulnerabilidad, lo que sí que se consigue es que ahora hagan esos actos externos que antes los mantenían simplemente en un pensamiento, pero no se actuaba. Abrimos ya esta mesa, esta entrevista a los contertulios, a los periodistas que nos acompañan esta mañana en Buenos Días Aragón. Óscar Foradellas, buenos días. Ricardo Pereda, buenos días. Buenos días. Una primera pregunta para Caterina Belsué. Pues bueno, a mí me interesaba en esa relación con la crisis económica, que indudablemente es un entorno de privación de recursos para todos. Los inmigrantes han salido especialmente castigados, porque en las épocas de mayor destrucción de empleo acaparaban hasta el 50% de las pérdidas de empleo. O sea, hay muchos inmigrantes que han perdido su empleo, y yo no sé en qué situación están para mantener su permanencia legal en el país. Si estáis viendo problemas a la hora de renovar esos permisos y al no tener trabajo, o de conseguir nuevas contrataciones que regularicen su situación. Efectivamente, en eso les ha influido mucho, porque las personas extranjeras, aunque mucha gente no lo sepa, no les dan un permiso de trabajo y residencia y se pueden quedar aquí ya todo el tiempo que quieran, sino que tienen que renovarlo periódicamente, y para ello han tenido que cotizar a la Seguridad Social. Y en una época en la que todo el mundo tiene dificultades para mantener o para encontrar un empleo, estas personas aún más, y supone eso, que puedan perder su permiso de trabajo y residencia. De hecho, desde todas las organizaciones que trabajamos con inmigración, es una de las cosas que se ha venido pidiendo, que se flexibilicen las medidas y la interpretación de la legislación de extranjería, para que gente que ya está arraigada aquí y personas que están contribuyendo y que han contribuido en nuestra sociedad pues a que evolucione y a una convivencia multicultural, ahora no se vean abocadas otra vez a la irregularidad.
Y en ese contexto habéis denunciado también que se han detectado casos de venta de contratos a inmigrantes sin papeles. Sí, es algo que hace, en nuestro caso, nuestra asociación lleva 20 años, este año es nuestro 20º aniversario trabajando, y es algo que hace muchos años y que existía, la venta de contratos, pero que en los últimos años había desaparecido bastante, pues por una situación económica mejor y porque la población inmigrante cada vez estaba más integrada, había habido cambios legislativos y sin embargo desde que ha comenzado la crisis ha vuelto a repuntar la venta de contratos. Además, contratos que luego en la mayoría de las ocasiones tampoco les sirven para conseguir una documentación, porque tampoco quiero que quede la idea de que luego se están dando permiso con este tipo de contratos, porque la mayoría de las veces la administración detecta que son fraudulentos, con lo cual pierden el dinero y no consiguen el permiso. Me gustaría preguntarle si después de qué balance hace después de un proceso muy intenso de inmigración en España, que se declaraba que era una sociedad en general no racista, porque tampoco había gente diferente. No hay racismo cuando no hay gente diferente a ti, pero en el proceso de los últimos 10-15 años, una enorme inmigración a España, ¿qué balance hace después de esos 10-15 años? ¿No? Si esto, que ha sido una prueba, si nos ha convertido en una sociedad más tolerante o no, si aceptamos la diferencia, si este tipo de comportamientos es más general, es menos general, ¿cómo se ha respondido a esa situación? Nosotros siempre hemos dicho que no hay sociedades racistas, que hay personas racistas y que son las actitudes personales. Por desgracia, racismo hay en todas las sociedades y, como bien decías, cuando no tienes personas a las que discriminar o contra las que actuar, es difícil que lo haya. Aún así, muchas veces nos olvidamos porque ahora siempre que se habla de racismo se habla referido a inmigración, pero nosotros trabajamos también con población gitana y ese es un racismo que ha habido en España durante muchísimos años y que sigue existiendo ahora también. Durante un tiempo se estuvo trabajando mucho desde las administraciones y desde las ONGs y además colaborando conjuntamente todo el mundo a favor de una convivencia intercultural y sí que se vieron avances y nosotros siempre decíamos que quedaba mucho por hacer, pero en las cifras que registrábamos cada año había habido un estancamiento y sin embargo ahora lo preocupante, que ya entonces nos preocupaba que tampoco mejorásemos más, pero ahora lo preocupante es que esto vuelve a repuntar. Unos datos que repuntan y de los que ayer hacíais balance como día previo a la celebración de este Día Internacional contra el Racismo. Vamos a recordar esos datos. En concreto han aumentado un 10% las denuncias que se recogen en racismo. Es solamente la punta de un iceberg de las estadísticas que tiene esta organización no gubernamental. Los inmigrantes se convierten con demasiada facilidad en el chivo expiatorio de todos los males y la crisis económica los ha vuelto más vulnerables. Hasta 10.000 euros han pagado algunos por un contrato de trabajo falso con la esperanza de permanecer en el país. Aunque no vienen de fuera, los gitanos también sufren discriminación, sobre todo en el acceso a la vivienda. Y SOS Racismo recuerda que esta práctica es ilegal, lo mismo que las identificaciones policiales por cuestiones de raza. Aquí tramitan estas denuncias y también trabajan por la educación. Casi 1.500 alumnos y profesores han participado este año en las charlas de prevención del racismo. El hecho de que desde las primeras etapas de enseñanza el alumnado aragonés conviva con alumnado procedente de otras nacionalidades, eso contribuye a naturalizar la convivencia también. Todavía hay esperanza, aunque este ha sido un año complicado para SOS Racismo Aragón, que celebra su 20 aniversario con recortes también en sus subvenciones.